Investigadora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, especializada en cooperación internacional en ciencia, tecnología y medio ambiente. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Experta en biotecnología, cambio climático y relaciones internacionales. Doctora Edith Andal Podrosky. La transición energética y el cambio climático, el contexto global y el desempeño de los Estados Unidos. Recibamos con un fuerte aplauso a la doctora Edith Andal de la Universidad Nacional Autónoma de México, conferencista a la transición energética y el cambio climático en el contexto global y el desempeño de Estados Unidos. Doctora, este es su foro. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias aquí. Bueno, creo que le falta una. Buenos días. Agradezco mucho esta invitación y la oportunidad de estar aquí con ustedes. Y pues vamos a cambiar de tema. Hasta ahora se ha hablado del postcapitalismo. Yo voy a hablar de este periodo que tenemos por delante dentro del mismo sistema, que pues no es mucho más optimista que digamos. Tenemos bastantes problemas, a ver cómo les parece, y después lo comentamos. Mi plan de exposición es, primero, muy brevemente hablar de lo que es la gobernanza del cambio climático, del Acuerdo de París hasta hoy en día. Después, cuál es el panorama en Estados Unidos del tema de la transición energética. De ahí en adelante, la política de la administración del presidente Biden, y de ahí pasamos más ampliamente a hablar de la postura del segundo periodo de Trump y sus propuestas, y finalmente hacer unas conclusiones. A ver, el primer acuerdo importante sobre el cambio climático negociado entre todos los países en el seno de Naciones Unidas fue el Protocolo de Kioto, y después el Acuerdo de París. Me voy a centrar en eso por problemas de tiempo, que pues ya no tenemos demasiado. El Acuerdo de París, que hoy en día también, que finalmente no es un tratado porque no tiene sanciones y sus postulados son voluntarios para todos los países. Es decir, es mucho más riguroso que el Protocolo de Kioto, que era obligatorio a cumplir. Sin embargo, ha resultado ser un poco, utópico. No se ha podido cumplir. Por tanto, el siguiente acuerdo es mucho más ligero, pero al mismo tiempo promete un poco menos. Y otro de los cambios grandes del Protocolo de Kioto para el Acuerdo de París es que el Protocolo de Kioto te obligaba a los gobiernos a regular la situación para tener menos emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? En cambio, en el Acuerdo de París es más bien un asunto ya de los mercados y de las grandes empresas, que ellos mismos de alguna forma se regulan, ¿no? Entonces el tema es bastante distinto. El Acuerdo de París lo que puso como meta no es suficiente para limitar el calentamiento global de 2 grados centígrados Celsius, pero es lo máximo dentro de lo realista. Es lo que dicen los autores
de esta propuesta, que en su momento era el gobierno de Obama en Estados Unidos y China. Eso equivale a una advertencia de que se está moviendo irreversiblemente hacia una economía verde. Es decir, la transición energética es un hecho, la cuestión es de qué manera y en qué tiempos y con qué velocidad va a avanzar. Es un intento de contrarrestar la presión que ejerce la industria fósil en todas partes del mundo y que difundir o hacer común la mentalidad de la necesidad de una cooperación global en esta temática del cambio climático. La arquitectura de este acuerdo, para decirlo, era básicamente que es un mecanismo flexible, es decir, no obliga a las partes que es la velocidad, etc. Por tanto, pues presenta diferenciaciones a nivel nacional. Entonces, cuando esto se propuso, se creía que todas las propuestas que vienen de abajo, de diferentes iniciativas, puede ser un poco más próspero que los obligatorios del protocolo de Kioto que se dictaban de arriba hacia abajo. Es decir, que va a enriquecer las maneras de combatir el problema del cambio climático. Entonces, sus características claves, en resumen, serían que cada país fija sus deducciones, que son las contribuciones nacionales, se informa de eso periódicamente y que se pretende alcanzar un balance entre emisiones y emociones. Bueno, aquí es un mapamundi sobre los resultados del índice de desempeño ante el cambio climático. Pues lo que vemos, los que no evaluados vienen en gris, los que son muy bajos son la mayoría de las regiones, digamos, señalados de rojo, los bajos en naranja, los medianos donde estamos, hasta México, por ejemplo, en amarillo, verde claro es el alto y muy alto prácticamente no existe. Entonces, aquí vemos una coincidencia que los países que más gases de efecto invernadero emiten son los que menos han cooperado y menos han avanzado, ¿no? Ahí está Canadá, Estados Unidos, Rusia. China está, curiosamente, en el nivel medio, está Australia también. Ahora, hoy en día se habla que la transición es inevitable, estamos en eso, sin embargo, al mismo tiempo se habla de la transición justa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir quién tiene que pagar los costos de esta transición hacia una economía baja en carbono. La transición justa puede entenderse como justicia ambiental, justicia climática, justicia energética. Hay diferentes, digamos, definiciones. Y también en diferentes dimensiones, a nivel global, no a niveles locales, simplemente a nivel social dentro del ámbito local. El nivel global sería entre países ricos y menos riqueza y menos participación, digamos, en la producción de riqueza global, o los sociales entre sectores sociales y regiones diferentes. Ahora, la idea de tener cierto elemento de justicia en la transición es proponer la distribución de costos y beneficios, es un proceso que sea un proceso participativo por todos los afectados, que somos prácticamente todas las sociedades y todos los sectores. Y localmente que participan aquellos que están afectados por este fenómeno. Y se pretendería eliminar desigualdades y combatir la pobreza. Ahora, esto sería un poco de los regímenes del cambio climático, que desde que yo estudié este tema, que ya va desde hace varias décadas, que creo que se ha venido de más en menos. Los esfuerzos son cada vez menos pretenciosos, se pretende menos, se cumple mucho menos de lo prometido. Entonces estamos en un periodo de
parte de las empresas energéticas de postergar el periodo de la energía fósil, ¿no? Entonces, en resumen de lo que hasta ahora hemos dicho, el protocolo de Kioto, que empezó a negociarse en 97 y entró en vigor en 2005, era más justo, pero incumplible, un poco utópico, ¿no? Estableció mecanismos de financiamiento y responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Eso quiere decir que todo el país tiene responsabilidades, pero de forma diferenciada. Solo los países industrializados estuvieron obligados a reducir sus emisiones, ¿no? El Acuerdo de París desde 2015-16 es más realista, pero queda corto, abierto totalmente, que es lo que se va a hacer, y voluntario. China sería uno de los actores principales de este acuerdo. El papel del sector, eso es un punto muy importante, el papel del sector privado aumenta frente a los estados. Es decir, no es la regulación de los estados, sino más bien la acción de las empresas. Porque se reconoce que los estados no han logrado regular suficientemente, por eso no ha habido resultados. Y se propone y se amplía bastante el mercado de carbono, que es muy cuestionable, y no dio demasiados resultados, ¿no? Es vender el derecho de emitir de unos partes a los otros, crear algunos mercados ficticios, y es una propuesta que desde el protocolo de Kioto se propuso. Sin embargo, los resultados de ello no fueron suficientes. Y otra vez, lo que queda veremos quién va a pagar los costos de la descarbonización. Movimientos sociales exigen cumplimiento de los gobiernos. 70% de las emisiones es causado por 100 empresas en el mundo. Entonces, aquí la pregunta, ¿son esas 100 empresas que tendrían que pagar, o son los países de donde radican estas empresas o quiénes? O todo el mundo de diferentes niveles que tienen que participar. Entonces, estos serían los cuestionamientos todavía abiertos sobre la justicia climática y la transición justa. Bueno, aquí también tenemos, tampoco se ve el consumo de energía. Aquí se recuerda el mapa anterior que había pasado, es en comparación quiénes son los que menos acciones han tenido contra el cambio climático, coinciden con los que mayor consumo tienen, desafortunadamente. Vemos Estados Unidos, incluso Canadá, Rusia, y hay China, es uno de los más afectados. Ahora, emisiones de dióxido de carbono per cápita es muy diferente que las emisiones en monto, ¿no? Entonces son países muy distintos, y que bueno, aquí hay también una cuestión de justicia. Es un país como por ejemplo la India, que ni siquiera tiene energía eléctrica en todas partes, que tanto se puede pedir que se reduzca su consumo. Entonces es también una cuestión abierta. Aquí tenemos los países que más contaminan el aire en monto. En primer lugar ahora está China, segundo Estados Unidos. Cuando empezaron los regímenes globales de tema de cambio climático, era Estados Unidos el mayor emisor. Ahora es China en términos de monto. ¿Pero por qué? Porque pues tiene muchos habitantes, ¿no? Y aquí en la segunda parte de esta imagen es esta contaminación per cápita, por habitantes. Entonces aquí vemos que China ya está en un lugar mucho más abajo que Estados Unidos, es decir, completamente revertido aquí en norte, ¿no? Aquí incluso aparece México, si no me equivoco, en el lugar 13. Bueno, aquí los cuales serían a nivel mundial los diferentes tipos de energía nuclear, del carbón, del gas, del petróleo y los renovables, 2 porcentajes. Fue proyectado hasta el año 2050. No se proyectan realmente mayores cambios. Bueno, entonces uno de los
actores más importantes de todo este proceso es Estados Unidos y su, digamos, cambiante participación en este régimen. En algunos periodos Estados Unidos se comprometió y después se echó para atrás. Y en esto seguimos desde el protocolo de Kioto. El presidente Bush en 2001 se retiró del protocolo de Kioto por falta de ratificación del Congreso, que anteriormente el presidente Clinton había firmado. Entonces, propios gobiernos estadounidenses han ido cambiando. Tras Obama, como ya había mencionado, fue uno de los líderes del Acuerdo de París y Trump salió del Acuerdo de París. En 2019, otros países duplicaron sus contribuciones en aportar recursos a Foro Verde para el clima, para financiar proyectos en los países menos industrializados, invertir en tecnología, mientras que Trump se negó a proporcionar hacer estos pagos. Biden intentaba otra vez volver al protocolo de Kioto y ha llevado a cabo, ahora vamos a ver algunos proyectos interesantes para Estados Unidos, y ahora Trump otra vez había salido del Acuerdo de París. Y como el mayor contribuyente per cápita y el mayor contribuyente histórico de la contaminación de gases de efecto invernadero del mundo, que es Estados Unidos, pues su papel es realmente vital en esta cadena. Ahora, Estados Unidos, ahora el panorama general de Estados Unidos, para entender un poco cómo actúa, con qué se explica cómo actúa este país hoy en día. Estados Unidos es el mayor productor y exportador del petróleo y el gas, incluso consumidor per cápita en el mundo. Es un hecho, en todos los niveles, hermano. El poder ejecutivo, sin embargo, no es un actor secundario, porque son otros niveles, porque la política energética y también la política ambiental no es materia de la federación, sino de las regiones. Entonces son poderes de otros niveles, y también no solamente el ejecutivo, sino también el Congreso, el Senado y lo judicial tienen acciones, digamos, parte muy importante en este materia. Ahora, la política energética es un tema perenne, es un tema constante. Cualquier gobierno, de republicano, demócrata, a quien gobierne, y siempre los presidentes, vemos aquí algunos datos que pongo, de Obama, en el caso del primer periodo de Trump, después Biden, ahora el segundo periodo de Trump, siempre se ha jactado de mejorar el país y producir más petróleo. Estamos hablando de energía, más bien no importando si es energía fósil o es energía renovable. Bueno, aquí es también una proyección, ahora lo vamos a pasar. Bueno, el cambio climático también, así como la política de sus gobiernos en este país ha ido cambiando, también en la opinión pública la importancia del cambio climático ha ido cambiando. Hoy en día es asunto menos importante que antes. Esta caída en la importancia del tema empezó a partir de 2020, coincide con la epidemia COVID. Pero como el tema del cambio climático tiene vínculos con otros asuntos que sí para la población de Estados Unidos son prioritarios, como los precios de la gasolina, la inflación, los desastres naturales que ha sufrido Estados Unidos, aumentar el costo de la vivienda, etc., y tienen importancia de manera indirecta, ¿no? Y según las últimas encuestas, solo el 37% de los votantes considera que el cambio climático es un tema muy importante. Eso tiene que ver con la actitud de los distintos gobiernos. Ahora, la política de Biden. La política de Biden frente al cambio climático y la política de transición energética se ha basado en la idea de ser competentes ante China, es
es decir, con más bien conseguir mayores méritos para poder competir con China, que en algunos aspectos de la materia se está adelantando, tanto en tecnología como en costos. El cambio climático era un pilar de la seguridad nacional y la política comercial de Estados Unidos en el periodo de Biden. Él incluso consideraba que hace falta una intervención estatal de la economía, una política industrial que subsidiará e incentivará a la producción y el consumo de energía sin carbón y la infraestructura necesaria para lograr este cambio. Entonces, realmente era el centro de su política. La intervención estatal de la economía en Estados Unidos no es algo muy bien visto, no es lo que la gente le interesa. Sin embargo, el presidente Biden consideraba tan importante el tema que lo ha puesto en el centro de su política. Su objetivo era generar energía 100% libre de carbono para el año 2035 y emisiones netas cero para el año 2050. Ahora, lo más exitoso de su política fueron las enormes inversiones que ha propuesto, no a través de una acción ejecutiva, sino por leyes que consiguió el apoyo de ambos partidos, republicano y demócrata, para invertir enorme cantidad en la infraestructura que facilitaría esta transición. Y conseguir disposiciones fiscales, créditos básicamente, para la energía y echar a andar programas de subvención masivas y otras medidas de apoyo para fomentar la transición energética. Entonces, había logrado sacar varias leyes. La ley de la reducción de la inflación es el más importante, 369 mil millones de dólares metidos a favor contra el cambio climático. Con eso, el presidente Biden es el que ha logrado a nivel federal el ley más importante en esta materia. Y aparte de eso, tenía otros leyes importantes, y es importante ahora que vamos a ver el periodo actual de Trump, que estas leyes fueron aprobadas por ambas cámaras, por ambos partidos, son bipartidistas. Muchos de estos empezaron a ser muy exitosos, ya están en marcha, entonces podemos poner como hipótesis que no van a ser tan fácilmente reversibles. Ahora, al mismo tiempo que promovió el presidente Biden estas medidas, también tuvo que promover la producción de fósiles y a través de la tecnología de fracking. Porque esto fue el costo que los republicanos le pusieron para conseguir la firma de apoyar la energía, verde. Entonces, de manera que Biden sin duda ha hecho más sobre el cambio climático que cualquier otro presidente de Estados Unidos. Sin embargo, el progreso de Estados Unidos en materia de cambio climático aún es frágil y no está muy bien fundado porque no le dio tiempo para tener otro periodo más de presidente, seguir y vino Trump y cortó completamente esta política. Fue el presidente Biden quien ha convertido el país en el mayor productor de petróleo y gas en la historia. Las exportaciones, sobre todo después de la invasión de Rusia en Ucrania, se han aumentado y la idea fue que Estados Unidos va a producir el gas que anteriormente Rusia abastecía en Europa, ¿no? Entonces, que hay que dar el futuro en la producción de gas natural líquido, que es bastante dañino para el medio ambiente, pero bajo la presión de la industria del gas líquido ha tenido que ceder Biden en este tema. Ahora, por otro lado, ha tenido una política de proteccionismo contra productos de China, por ejemplo, carros eléctricos,
materiales y limitar la tecnología para China y el ingreso de estas tecnologías que al mismo tiempo pues, lo van a poner más lenta la transición energética y mayores problemas para el cambio climático. Entonces, de manera que facilitó la energía, pero por otro lado lo limitó medidas contra el cambio climático. Eso en aras de competir básicamente con otros países, básicamente con China. Entonces podríamos decir que sí es un gran avance en la escala de la política de Estados Unidos, sin embargo es bastante mixto, no es del todo favorable. Bueno, creo que esto lo voy a atacar. Es la mayor parte de petróleo se extrae, de gas y petróleo se extrae con la tecnología fracking, que es bastante controversial y depende que si sustituye el petróleo, entonces puede el gas sustraído por fracking podría ser beneficioso si sustituye el carbón, pero en cuanto si comparamos con petróleo y gas con tecnología convencional no es un avance hacia la transición. Entonces depende desde qué ángulo lo miramos. Ahora, la postura del segundo tiempo de Trump, que en gran parte se basa en el proyecto llamado 25, elaborado por la Fundación Heritage, que es de extrema derecha, digamos, ¿no? Aunque bueno, se niega generalmente que es así, pero sí uno lo compara las posturas es bastante cierto. Entonces, su objetivo es reducir o eliminar las regulaciones, aquellas que el presidente Biden ha puesto en marcha, abandonar los esfuerzos de combatir el cambio climático, derogar subsidios a la energía limpia de Biden y justificarlo por reducir costos de energía, para que la población y los diputados y senadores lo acepten. Apoyar la producción de petróleo y de gas incondicionalmente y ampliar las tierras federales para este fin. Retirarse del Acuerdo de París, que lo consumó en su primer día de presidencia, y podemos decir que usa una retórica bastante falsa, cita muchos datos que no son verdaderos, aquí pongo algunos, ¿no? Para justificar estas medidas, pues está dispuesto a caer, digamos, en excesos y en francas mentiras sobre el tema. Ahora, en la política de Trump, ¿en cuáles serían los puntos más importantes? Desde su primer día en el poder, ahora en enero, hizo numerosos órdenes ejecutivas, eliminar las políticas de cambio climático y declarar a desatar la energía, unleashing American energy. O sea, es como desatar la energía que, francamente, a todos los analistas del tema de Estados Unidos lo sorprendió, que para que hay que desatar la energía cuando Estados Unidos es el mayor productor del mundo. O sea, siempre estuvo prometido y todos promovido y todos los últimos presidentes en la historia del país lo han declarado. Y no es suficiente, además de eso, declaró la emergencia energética nacional con el fin de incrementar la generación de energía dentro de Estados Unidos en lugar de importarla. Entonces, un poco la justificación, como siempre, aumentar la producción interna era para no tener que comprar de países cuya estabilidad política, social, etcétera, estaba en duda. Retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París, como ya habíamos dicho, y en particular una cosa muy fuerte es la práctica desmantelamiento, al menos o desangrar, reducir al mínimo la Agencia de Protección Ambiental, que ha ido uno de los grandes éxitos desde la época de Nixon en la historia de Estados Unidos. Y realmente unas medidas ahora que hoy en día se habla mucho de la importancia de la diversidad, tanto
en los métodos contra el cambio climático como en las políticas ambientales. Una de las medidas que en este punto había ordenado a su gente revisar los documentos y los investigadores de la Agencia de Protección Ambiental habían elaborado en el periodo de Biden, y todos aquellos documentos que llevaban la palabra diversidad, sus autores pidió que lo despidieran. De manera que miles de científicos sobre este tema fueron despedidos. O sea, realmente es una destrucción de un proceso que a lo largo de los años este país ha logrado. Acciones ejecutivas de Trump fueron rápidamente, podemos resumirlos en 5 o 6 puntos: impulsar la exploración y producción de energía fósil en tierras y aguas federales, al cual tiene, digamos, facultad; revocar prohibición de Biden sobre nuevos desarrollos de petróleo y gas en alta mar; detener la transición hacia la energía verde, incluso en casos de proyectos que ya estaban en marcha o los que estaban por empezar; descongelar los permisos para la exportación de gas natural líquido que había ordenado Biden; impulsar el desarrollo de los recursos naturales de Alaska. O sea, por todos lados, lo que con mucha lucha anteriormente se había prohibido. Y pausar también los desembolsos de aquellos proyectos de transición energética a los que, en virtud de las leyes aprobadas en el periodo Biden, estaban en marcha. Y curiosamente muchos de estos están en zonas dirigidos por Partido Republicano. Entonces, aquí hay un cuestionamiento. ¿Es posible llevar a cabo esta idea? Es decir, ¿es posible revertir en la transición energética? Yo pienso que ahí hay un pero. Depende de la resistencia del poder legislativo, judicial, institucional, agrupaciones profesionales y actores sociales. Ya hemos observado una serie de acciones. En el próximo año va a haber elecciones intermedias, entonces podría cambiar la composición del Senado y del Congreso. Entonces ya no sería tan fácil estas propuestas, que por el momento son ejecutivas por parte del presidente, llevarlos a nivel de leyes. Otro es la lucha en los tribunales, desde niveles bajos hasta la Suprema Corte, que desafortunadamente son impactos, pero la Suprema Corte solo tiene una composición de 6-3 a favor de conservadores, y al mismo tiempo ya hemos observado protestas y resistencia social y profesional. Se han formado todos aquellos científicos que he mencionado que fueron corridos de la Agencia de Protección Ambiental, ya formaron agrupaciones que están demandando al presidente en estos temas. Entonces vamos a ver qué tanto eso es posible, digamos, podría ser una fuerza tal que crea una resistencia importante ante estas medidas. Entonces ya para último, para conclusiones, podría decir que, desde el punto de partida nuestra fue que Estados Unidos es el mayor emisor histórico de gases de efecto invernadero en el mundo y actualmente ocupa el segundo lugar en la cantidad absoluta anual detrás de China y por delante de la India. El motor de la política de Biden ha sido el reconocimiento del atraso de Estados Unidos a nivel mundial respecto a sus niveles de competitividad y la producción de electricidad debido al obsoleto de las tecnologías. La red eléctrica de Estados Unidos es construida y proviene de los años 60 y muchas de las, digamos, procesos de la energía fósil obtenido a través de la tecnología, por ejemplo, no puede procesar, ¿no? De todas formas, digamos, la política Biden se basaba en que hay que promover la tecnología y hay que invertir para poder hacer esta transición, ¿no?
una visión que pues, fue más digna para un hombre del Estado, un verdadero estatista capaz de dimensionar la situación mundial y el lugar que ocupa Estados Unidos en esto y los intereses de su país en mediano y largo plazo. Y sin embargo, como hemos mencionado, este legado es bastante mixto y tiene sus puntos buenos. En cambio, el presidente Trump, tanto en su primer periodo como en este segundo, con mayor énfasis, actúa con la mentalidad de hombre de negocios, viendo la situación del momento, porque lo que dice, bueno, hoy en día aún el petróleo es un negocio, entonces hay que seguir, invertir y promover esto, ¿no? Y en términos, los beneficios económicos, en términos de los mercados, dejando totalmente a lado los intereses, digamos, del mundo y el peso que Estados Unidos tiene e incluso de su propia población, ante los efectos cada vez más catastróficos del cambio climático. Bueno, pues aquí terminaría mi exposición del tema. Doctora, muchísimas gracias.